monte, queridos hermanos, es probablemente uno de los pasajes más leídos y estudiados del Nuevo Testamento, y nosotros estamos haciendo esta serie basados en un libro que se llama El Sermón de la Montaña de John Stott. John Stott. Maravilloso que tengamos esa dirección, ¿ya? Porque si bien es cierto, el sermón es la exposición de la palabra del Señor, necesitamos también a veces, sobre todo aquellos que no tenemos una formación formal, teológica, necesitamos estos apoyos. El apoyo de alguien que ha estudiado y que ha tomado el texto y que le ha dado vueltas 50 veces para allá, para acá, y eso nos ayuda muchísimo. ¿Ya? Así es que damos gracias al Señor por hombres como John Stott que estudian y hacen estas interpretaciones, exégesis respecto del texto bíblico de las que vamos a conversar hoy día. Y quizás este texto, Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, es uno de los pasajes que más consenso provoca o produce entre las personas que lo leen, sean cristianos o no. ¿Y por qué produce consenso? Porque las personas sienten que son enseñanzas, comillas, morales, que sí se entienden de la Biblia. Y las pueden leer y entienden de qué se trata. Ahora, una pregunta. Hacernos a nosotros y a aquellos que leen, ¿cierto?, sin ser cristianos. ¿Lo entienden realmente? ¿Lo entendemos realmente cuando tomamos, ¿cierto?, estos versículos de la Biblia que vamos a leer ahora, ¿ya?, y cuando hablamos de las bienaventuranzas, ¿y lo entendemos realmente? ¿Lo entienden o lo entendemos tal como Jesús quiso que se entendieran cuando fue al monte, se separó, fue al monte, llamó a sus discípulos, se sentó, como decía nuestro hermano Diego la semana pasada, se sentó y abrió su boca y les decía y les enseñaba? Tal como lo entendemos o lo entienden como la iglesia primitiva lo entendió cuando lo escuchó de boca del Señor. Tal como el evangelista al incluirlo en su evangelio quiso que se entendiese estas bienaventuranzas o este sermón. Las bienaventuranzas las vamos a ver ahí. Esa es la pregunta. ¿Ya? Ahí vamos a partir. Y les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Mateo 5, versículos 3 al 12. Versículos 1 y 2 ya lo vimos con el hermano Diego la semana pasada. Los voy a leer igual para tener harto contexto. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor bendiga su palabra en la vida de los corazones de cada uno de nosotros. Qué lindo, qué linda estas bienaventuranzas, maravillosas. Cuando uno las lee así como que dan como ánimo, ¿ya? Muchas veces, y nos invitan a reflexionar y a pensar. Perdón. Ahora, permítame un recuerdo, estoy viejo ya, permítame un recuerdo de hace algunos años, unos pocos años atrás,
cuando tenía como 10 años, chuta, ya. Son hartos años. Cuando tenía como 10 años en el colegio me dieron la tarea de aprender de memoria las 6 estrofas del himno nacional. ¿Usted sabía que el himno nacional tiene 6 estrofas, cierto? Ya. Si no sabe, ya, sí. Tal como si fuera una poesía. Nos dijeron, apréndase de memoria las 6 estrofas del himno nacional como una poesía. Bueno, todos no sabíamos la estrofa que cantamos todos, ¿cierto? Pero habría que aprenderse las otras 5. Bueno, en esa época también no sabíamos la otra que se cantaba en aquella época, ¿ya? Que no, también la tuvimos que aprender de memoria. Así que ya nos quedaban 4. Ahora, esto se me ocurrió un día, estábamos almorzando un día sábado en la casa y se me ocurre comentarlo en la mesa. Niño de 10 años. Y lo comento en la mesa. Hoy en el colegio me dieron la tarea de aprenderme el himno nacional de memoria, pero ya me sé 2 estrofas, así que me quedan 4 nomás. Y yo que pensaba en dedicar algunas pocas horas a esta tarea tan fome, recibí la noticia más inesperada en ese momento. Mi padre, querido padre, que en la presencia del Señor, se ofreció a ayudarme en este aprendizaje. Lo que yo no sabía, queridos hermanos, era lo que él entendía por ayudarme. Partamos por ahí. Y les comento que fueron 2 semanas de trabajo arduo, diccionario en mano. Imagínense, yo niño de 10 años, diccionario en mano, dilucidando palabra por palabra lo que el compositor de nuestro himno y querido himno nacional ya quería decir. Palabra por palabra, línea por línea, estrofa por estrofa, hasta completar todo el himno. Creo que nunca más le pedí a mi papá que me ayudara en algo parecido. Lo recuerdo como si fuera hoy, queridos hermanos. Puro Chile es tu cielo azulado. ¿Por qué el poeta dice que el cielo de Chile es puro? ¿Qué relación tiene eso con lo azulado? ¿Qué significa baluarte? ¿Por qué el poeta dice que la montaña es baluarte? Y así todo el himno. Insisto, yo ya me sabía la primera estrofa de memoria, como casi todos los chilenos. Pero no, había que entenderlo para aprenderlo bien. Bueno, algo parecido pasa con este sermón y con estas bienaventuranzas. Podemos saberlo de memoria y lo más probable es que no sepamos muchas de las bienaventuranzas y que no las sabemos todas absolutamente de memoria. ¿Qué es lo más probable? Pero ¿realmente lo entendemos? ¿Entendemos lo que quiere decir? Este pasaje a veces ha sido interpretado como un conjunto de leyes, por ejemplo, que Jesús habría dado para que reemplazara la antigua ley judía. Hay gente que piensa que este pasaje o este sermón fue dicho por Jesús así, pensando solo en la ley, para reemplazar la antigua ley judía. Otras personas nos consideran como una serie de enseñanzas morales, como decíamos hace un rato atrás, generales, que todos los hombres, cualquiera sea su manera de pensar o su religión, pueden o podrían aceptar. Fácil. Enseñanzas morales, así que todos los hombres pueden aceptar estas enseñanzas y por lo tanto entonces, como decíamos hace un rato atrás, hay consenso, es fácil de entender, etc. ¿Pero es realmente así? Lo primero, queridos hermanos, que es para entenderlo, es lo que expuso el hermano Diego la semana pasada. Eso es lo primero. Que nos exhortó sobre lo que el Sermón del Monte nos dice sobre algunas características del cristiano contracultural. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuáles eran esas características en esos 2 versículos? Tener una motivación distinta, un maestro distinto y un mensaje distinto. Gracias, mi hermano. Eso se llama tomar apuntes. Interesante. Impresionante. Hemos perdido la capacidad o el interés de tomar apuntes.
Pobre de mis alumnos de la clase de catecúmeno. Pobrecitos. Estaban tan asustados hoy día en la mañana que la mesa tiritaba así. No. Gloria a Dios por 7 hermanos que están en la clase. Amén. Bien. Exactamente. Una motivación distinta, un maestro distinto, una enseñanza distinta. Lo segundo, queridos hermanos, es de entender este sermón en relación a la totalidad del mensaje de la Biblia, a la totalidad del Evangelio, no solamente el Evangelio de Mateo, sino que la totalidad del Evangelio, o sea, toda la Biblia, que hay que entenderla en ese contexto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas de las enseñanzas que están en el Sermón del Monte y en estas bienaventuranzas que vamos a estudiar hoy día, ya eran conocidas por los judíos. Ya las conocían. No eran primera vez que las escuchaban. Las habían escuchado o atendido desde el judaísmo del Antiguo Testamento o por las enseñanzas de los maestros y de los rabinos también. Algunas de ellas ya las escuchaban, ya las sabían. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora estaban siendo enseñadas por el Cristo. Y eso hace una gran diferencia. Una gran diferencia entre lo que los judíos sabían de estas enseñanzas y la forma en que estaban siendo enseñadas hoy día, porque quien las enseñaba era el Cristo. El que trae el reino de Dios. Esta enseñanza es la ley que Jesús trae. Pero es una ley que Dios introduce ofreciendo el perdón. No es la ley judía, ¿cierto? Es la ley que Dios trae, introduciendo además el perdón. Porque nos podríamos quedar solo con la ley. Nos podríamos quedar solamente con la bienaventuranza. Eso es ley. Pero la ley que introduce Dios a través de Jesucristo y la enseñanza de Jesucristo es una ley que trae el perdón. Entonces es muy distinto. Tal como dice en Jeremías ahí, dice: perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. Eso es lo que trae Jesucristo. Ese perdón trae Jesucristo. Entendida solo como una ley, como un código, ¿ya? Esta enseñanza es imposible de cumplir. ¿Ha leído las bienaventuranzas, querido hermano? ¿Se dio cuenta de lo que leyó, lo que escuchó cuando leímos acá? Cuando leyó en su Biblia, ¿se dio cuenta de lo que dice acá? Es imposible de cumplir, como un código, como una ley. Porque sus exigencias son absolutas. Sin embargo, el Sermón del Monte es, primero, la palabra del Salvador, como decíamos recién. ¿Por qué? Porque trae perdón. Porque está relacionada con el perdón. Es la palabra del Salvador, es la palabra del siervo de Dios. Este siervo que cumple enteramente la voluntad de Dios, Jesucristo. Por amor y en sustitución de los pecados de los hombres. No es solo un código, no es solo ley. Es la palabra del Rey. Jesucristo es Rey, ¿o no? Gloria a Dios. ¿Ah? Es la palabra del Rey. Es como una proclama del Rey. El Rey dice, ¿ah? Es una proclama del Rey. Una enseñanza a su pueblo, donde promete a los suyos el reino. Y aquí viene lo más interesante. Y los llama a la vida del reino. O sea, cuando leemos el Sermón del Monte y cuando leemos estas bienaventuranzas, lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es que recibimos la promesa del reino, pero también el llamado a la vida del reino. O sea, no vale nada con la promesa del reino. No es que no valga nada, perdón. No es solo la promesa del reino, sino que
Ya pues, el reino tiene una vida para ti, para los que escucharon cuando Dios lo dijo y para nosotros que lo escuchamos ahora. Tiene una promesa, pero también tiene una responsabilidad. La vida del reino. ¿Cómo estamos con la vida del reino? El sermón del monte, queridos hermanos, se abre el sermón del monte, ¿ya?, con las bienaventuranzas. ¿Viste lo que dice? Sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Eso abre el sermón del monte, que es todo esto que está acá, ¿cierto? ¿Ya? La sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús la ley, etc., que vamos a revisar también en los distintos sermones, ¿cierto?, de esta serie. Entonces se abre con estas bienaventuranzas. Y hay una pregunta: ¿por qué se abre con las bienaventuranzas? ¿Qué sentido tiene que se abra con las bienaventuranzas? No voy a responder esa pregunta ahora. Eso es para que lo piensen, ¿no? Podríamos decir entonces que estas son una proclama real, como decíamos. No se trata de las condiciones que una persona tiene que cumplir para entrar al reino de Dios. Ojo con eso. Porque lo que está aquí, las bienaventuranzas, no son condiciones para entrar al reino de Dios. Si no son condiciones para entrar al reino de Dios que tenemos que cumplir, ¿ya?, entonces, ¿qué son estas bienaventuranzas? ¿Qué son? Lo que expone Stott y lo que plantea Stott es que las bienaventuranzas exponen la naturaleza equilibrada, dice él, y multicolor del pueblo cristiano. Eso dice Stott. Las bienaventuranzas, ya, lo que expone es la naturaleza equilibrada y multicolor del pueblo cristiano. O sea, nos está hablando a nosotros. No le está hablando, y le está hablando a sus discípulos. No le está hablando al que está pasando por la calle y no conoce al Señor. Nos está hablando a nosotros. Hoy día, acá, 2024, así como lo hizo en el primer siglo. Exactamente igual. Ahora, a mí me habría encantado estar ahí, en el primer siglo. Algunos dicen que estaba, pero no es cierto. ¿No, hermano juez? ¿Ya? Entonces, el mensaje del sermón no está dirigido, además, no está dirigido a distintos grupos de discípulos. No es que algunos sean pobres, no es que otros sean mansos, no es que otros sean misericordiosos, entonces un mensaje para cada uno, ¿ya? No es que otros van a sufrir persecución y hay un mensaje especial para ellos. No, se trata de las cualidades del mismo grupo, o sea, del cristiano. Porque cuando lo leemos en esta secuencia en que están las bienaventuranzas, nos da la impresión como que, algunos son mansos, algunos van a ser perseguidos, algunos son misericordiosos, entonces hay un mensaje para cada uno. No. Son las enseñanzas para el cristiano, para ti y para mí. Todas. Se trata de cualidades del mismo grupo que son mansos y misericordiosos, son pobres en espíritu y de limpio corazón, lloran, tienen hambre, pacifican y se los persigue. Y ahí viene otra pregunta. ¿Cómo estoy yo con todas estas características? Decíamos en la mañana en la clase de catecúmenos, oye, sí, nunca vamos a llegar a ser perfectos. No, en este mundo y en esta tierra no. ¿Ah? Pero estamos llamados a algo. A esto estamos llamados. A esta vida del reino. ¿Cómo anda esta vida del reino? Yo me hacía esta pregunta mientras hacía el sermón. ¿Cómo está mi vida del reino hoy día, aquí, en mí? ¿Ah? Las bienaventuranzas, queridos hermanos, describen lo que Cristo enseña sobre cómo debe ser la esencia del cristiano. Y por lo tanto este sermón lleva por título el carácter esencial del cristiano. Ese es el título de este sermón, se me había olvidado decir. Entonces,
estas bienaventuranzas describen esa esencialidad, ese carácter esencial de cómo debe ser el cristiano, de cómo debemos ser cada uno de nosotros. Cada cualidad, queridos, es destacada y cada persona que la muestra, entonces, es llamada bienaventurada o bendita o favorecida de Dios. Me encantó eso. Me encantó el favorecida de Dios. Porque de repente bienaventurado, ¿sí? Pero cuando me dicen, también podría ser favorecido de Dios, ¡wow! ¡Qué privilegio! ¿Ah? Favorecido de Dios. Me acordé de María, favorecida de Dios. ¿Ah? Muchas veces se ha interpretado esta palabra bienaventurada o esta palabra en el idioma original como felices. ¿Lo han escuchado? Incluso hay versiones de la Biblia que dice felices, en versiones distintas. Sin embargo, me encantó algo que decía Stott aquí, es que probablemente eso podría ser un error. ¿En qué sentido? Lo explica Stott. Porque la felicidad es un estado pasajero y subjetivo. Lo que me hace feliz a mí puede que no te haga feliz a ti. Ese es el problema en los matrimonios. Lo que me hace feliz a mí muy probablemente no te haga feliz a ti. ¿Ah? ¿Ya? Pero es un estado, la felicidad es un estado subjetivo y hay un estado pasajero. Entonces, sin embargo, las bienaventuranzas, ¿qué es lo que son? Lo que decíamos recién, son un juicio que Jesús hace sobre cómo Dios considera, cómo Dios piensa de aquellos, de estas personas que hacen, ¿cierto? Estas bienaventuranzas y cómo son estas personas. No sé si me expliqué bien. ¿Ya? Felicidad es pasajera y subjetiva. En cambio, la bienaventuranza es el juicio que Jesús hace sobre cómo Dios considera a estas personas, de cómo son. Entonces no es ni subjetivo, porque viene de Dios, ¿ya? Ni es pasajero, porque Dios es inmutable, no cambia. Por eso, queridos hermanos, las bienaventuranzas, y estas personas son llamadas bienaventuradas o benditas o favorecidas de Dios. Y esta bendición que está declarada en la segunda parte, si usted lo relee, la segunda parte de cada bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? La bendición, porque recibirán consolación. Y todas las bienaventuranzas están en la misma forma, ¿ya? Entonces, esta bendición que está declarada ahí como un don gratuito, imposible de ganar, saboreada ahora y consumada más tarde, porque la tenemos ahora, pero se consuma en la eternidad, en la segunda venida, ¿cierto? ¿Ya? No ahora, pero ahora tenemos que paladear, saborear. Aquí está. Esto podría ser. ¿Ah? Que incluye la herencia de tierra, cielos, consuelo, satisfacción, misericordia, toda la visión de Dios y la cualidad de ser sus hijos. Qué maravilloso cuando leemos estas bienaventuranzas y nos damos cuenta de cuál es la condición de ser hijos de Dios. La vida del reino. Probablemente aquellos que vivieron en la época en que había reinos, ¿ya? Deben haber entendido mucho mejor esto que nosotros. Porque nosotros no hemos vivido en reinos, no tenemos rey, ¿ah? No tenemos monarquía, ¿ah? Pero ellos sí, pues, y entonces entendían mejor esta cosa del rey y del reino. ¿Ah? Otra pregunta que surge de la lectura de las bienaventuranzas, no sé si les pasa a ustedes, digamos, ¿ya?
Pero ¿y qué hay de quienes piensan que las bienaventuranzas enseñan una doctrina de la salvación mediante méritos u obras? Esto es lo que hay que hacer. Aquí está la ley. ¿Qué hay de ellos? ¿Qué hay de este pensamiento? Solo podríamos decir con Lutero, abro comillas, que Cristo no dice nada en este sermón sobre cómo volverse cristianos. No habla de cómo volverse cristianos, sino solamente sobre las obras y el fruto que nadie puede tener a menos que ya sea cristiano y se encuentre en estado de gracia. Por lo tanto, insisto en esto, las bienaventuranzas y todo el sermón están orientadas a los cristianos. O sea, sigue siendo por gracia y no por obras. Porque esto es consecuencia de la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, esa es la introducción, ¿eh? No sé cuánto tiempo tienen, pero... ¿Qué hay de las bienaventuranzas? Son 8. ¿Ah? Son 8 bienaventuranzas. En general no vale la pena tratar de clasificarlas, sin embargo esto, ¿cierto?, nos da la posibilidad de una preclasificación y las divide las 4 primeras en la relación del cristiano con Dios y las segundas 4 como las que describen las relaciones del cristiano con sus cercanos, ¿cierto?, con los que están a su alrededor, con el prójimo. Y comienza, interesante esto, así como comienza con las bienaventuranzas del Sermón del Monte, las bienaventuranzas comienzan con, ¿cuál? Los pobres, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué comienza con la bienaventuranza de los pobres en espíritu? A mí me hacía la pregunta, ¿por qué empieza con esta y no con otra? Podría haber empezado con cualquiera. No podría haber empezado con cualquiera. Tenía que empezar por esta. En el Antiguo Testamento la palabra pobre tenía un significado bastante especial, ¿ya? Recordemos que cuando los judíos regresan a Palestina después del cautiverio en Babilonia, ¿ya?, vivieron bajo el dominio griego primero y después de los romanos. Y en ese contexto, dice la historia, ¿cierto?, la clase sacerdotal y algunas otras personas lo que trataron fue de relacionarse bien con las autoridades extranjeras. Esta cosa de como de arrimarse a un buen árbol, ¿ya? Pero cuando uno se arrima a un buen árbol tiene que hacer ciertas concesiones. Y eso le pasó a los judíos, a la clase sacerdotal y a muchos judíos. Entonces, aceptaron su cultura, la cultura de los griegos, de los romanos, y además aceptaron sus costumbres. Lo que les permitió adquirir también fortuna y prosperidad. Por otro lado, siempre hay dos lados de la moneda, ¿cierto? ¿Ya? Por otro lado, entonces, la gente sencilla y la gente más piadosa que seguía las tradiciones del judaísmo antiguo, ¿ya?, y las costumbres de la fe israelita, fueron relegados a las clases más pobres y desvalidas. ¿Por qué? Porque no se arrimaron al buen árbol. Y porque fueron fieles a esa fe antigua. Entonces se relacionaba la pobreza con un tema de fidelidad a Dios. Pronto esa referencia a su condición exterior de pobreza, entonces se va relacionando, se ve más claramente relacionada con una condición interior. Son pobres externamente por causa de su fidelidad a Jehová. Interesante, ¿no? Son aquellos que lo esperan todo de Dios. No esperan el favor de el romano o del que dicta las leyes, no. Esperan en el favor de Dios. Mientras son perseguidos,
mientras son oprimidos y aguardan fielmente el socorro de Dios. ¿Le parece conocido eso? Son pobres en espíritu, no pobres de espíritu. Por eso, queridos hermanos, el ser pobre en espíritu es reconocer nuestra pobreza espiritual. Nuestra bancarrota espiritual delante de Dios. Me gustó la palabra bancarrota. Porque cuando estamos en la bancarrota, tenemos de dónde agarrarnos. Estamos en la bancarrota. Porque somos pecadores que estamos bajo la santa ira de Dios y no merecemos nada más que el juicio de Dios. Esa es nuestra bancarrota. No tenemos nada que ofrecer a Dios, nada que abogar, nada con lo cual comprar el favor celestial. Y aquel que piense que puede comprar el favor celestial, está complicado. Debemos estar al lado del publicano rogando a Dios sin siquiera ser capaces de levantar la vista del suelo. Esa es nuestra condición. Y no nosotros. Aquí vengo yo. Como decían antiguamente, aquí te las traigo, Peter. Como dice Calvino, solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre en espíritu. ¡Wow! Y yo que me creo tanto. Como dice la canción, que tú no eres para tanto y yo no soy tampoco. ¿Han escuchado esa canción, no? No. Ya. ¿Qué pasa, Señor? Jesús, al iniciar su sermón, queridos hermanos, va en contra de todo lo que la cultura del momento estima como bueno y propicio. Y lo hace en esa época y lo hace ahora también. Todo lo que la cultura estima bueno y propicio, derribando los juicios de los hombres, las expectativas de aquellos que esperan otra cosa del Cristo y del reino de Dios. Va en contra de los fariseos, va en contra de los ¿cómo se llaman los otros? Los celotes, que esperaban el guerrero. Entonces va en contra de todo eso. ¿Cuáles son nuestras expectativas del reino de Dios, queridos hermanos? ¿Cuáles son esas expectativas? ¿Qué expectativas tienes tú? ¿Qué expectativa tengo yo acerca del reino de Dios? ¿Siquiera nos hemos preguntado alguna vez si tenemos alguna expectativa respecto del reino de Dios? ¿Cuáles son nuestros juicios acerca de lo que es el reino de Dios? Jesús nos llama a vivir aferrados a Él, aferrados a Dios. ¿A qué te aferras tú? ¿A qué me aferro yo? ¿A qué nos estamos aferrando como iglesia, queridos hermanos? ¿La familia? ¿La felicidad? ¿El bienestar? ¿La educación? ¿La ciencia? ¿La política? ¿A ti mismo? ¿A lo que eres o lo que has alcanzado? Creo que una de las cosas que habría que remarcarle a los estudiantes de licenciatura en el seminario es que todo lo que aprendan es en vano si no se aferran a Dios. Porque es muy fácil caer en la soberbia. Muy fácil. Recordemos que la primera condición esencial del cristiano es el reconocimiento de que sin Dios no somos nada más que huesos, carne, sangre y agua. Y que nos vamos a convertir en polvo. Bueno, unos antes, otros después. ¿Ya? Bienaventurados los pobres en espíritu. Segunda, son 8. ¿Qué es? Son la 1. Chuta, ya. No, estoy frito. No voy a terminar hoy día.
haremos un esfuerzo. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloran los que lloran? No sé de dónde saqué esa frase, pero me vino a la mente cuando leí esto. ¿Por qué lloran los que lloran? No sé si es una canción, si lo escuché en alguna parte, no tengo idea, pero me gustó. ¿Por qué estamos acostumbrados a llorar, queridos hermanos? ¿Qué es lo que nos produce llanto? Lloramos por la pérdida de un ser querido, y está bien hacerlo. Lloramos por un amor no correspondido. A algunos nos tocó más que a otros, pero ya también. ¿Ya? Esas lágrimas están bien derramadas. Lloramos por la decepción que nos produce a alguien y corresponde que así lo hagamos. Lloramos cuando tenemos dolor físico y son lágrimas legítimas. Incluso algunos lloran por las guerras, el hambre de los niños, la vida de aquellos que sufren por situaciones de injusticia o simplemente por una película que muestra el dolor de otros. Yo lloro a cada rato con esas películas. Me encantan las películas de drama, pero yo ahora sí parezco Magdalena. ¿Lloramos por nuestro pecado? Al darnos cuenta de que somos personas con millones de lados oscuros, mentirosos, peladores, ambiciosos, orgullosos, impacientes, miradores en menos, resentidos con el mundo, enojones, irrespetuosos, mal hablados, insensibles. Eso soy yo, no usted. ¿Lloramos ante Dios por ello? ¿O estamos tan acostumbrados a la gracia, queridos hermanos, que ya no sentimos dolor por esas cosas? La gracia debería llevarnos a llorar por ello, no acostumbrarnos. Deberíamos decir más seguido con Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Lloramos al ver el pecado que nos rodea, queridos hermanos? Lloramos, o sea, literalmente les estoy diciendo, lloramos, se nos caen las lágrimas y se nos suelta la nariz cuando vemos el pecado que nos rodea. La prostituta que está en la esquina, el drogadicto que pide plata en el semáforo o que está tirado en la calle, el narco que vende droga en la cercanía de las escuelas o que vive a 3 casas de nuestra casa, o por los niños que son sus soldados, la anciana que vive sola y muere sola en la cocina de su casa sin que nadie se diera cuenta porque no tuvo hijos y no tiene parientes. ¿Lloramos por eso? Lloramos cuando, como el salmista, cuando ve el pueblo y dice: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Hoy es el tiempo de llorar por nuestros pecados y ser consolados por Dios. Hoy es el tiempo de recibir consolación. Hoy es el tiempo de llorar por los pecados del mundo, porque luego será restaurado y no habrá necesidad de llorar, gloria a Dios, y de derramar lágrimas de dolor. Hoy es el tiempo de llorar. No después. Después no vamos a necesitar llorar. ¿Se han dado cuenta de eso, no? No habrá más llanto ni dolor. Gloria a Dios. Y qué rico cuando se nos caen las lágrimas y lloramos. Pues sí. ¿Ah? Bienaventurados los mansos. En el idioma original esta palabra significa suave, humilde, considerado, cortés. ¿Qué tipo de humildad es esta? Esto cita al doctor Lloyd Jones, que resume esto en forma admirable probablemente. Dice: la mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. Lo repito. La mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. El verdaderamente manso, y aquí lo explica, es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar tan bien de él y lo traten tan bien como lo tratan. Es increíble que a mí, con lo enojón que soy, me traten bien. Lo declaro. Es increíble.
O sea, es increíble recibir el amor de Dios en ese sentido. Y el amor de los hermanos. Jesús nuevamente va en contra de todo lo que la sociedad y la cultura exaltan: el fuerte, aquel que humilla a los demás, el que es capaz de pasar por sobre todos para alcanzar sus propias metas, aquel que ejerce su influencia y su poder en medio de otros, el que siempre encuentra la pillería para saltarse los pasos correctos para obtener de mala manera beneficios o prebendas. Porque ¿para qué estamos con cosas? Qué buena onda, el pillo. Mira. Qué inteligente es. ¿Ah? El pillo. Lo tenemos como un ser así como de primera categoría, el pillo. Mira cómo lo hace. Y yo, perdonen lo que voy a decir, no debería decir. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Y Bosnia, y Albornoz, y Bolivia, ya. Leemos en el Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, ¿por qué? Porque ellos, ¿qué dice? Heredarán. Espera en Jehová, guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Wow. Así el camino de Cristo, queridos hermanos, es diferente del camino del mundo, y todo cristiano, aunque sea como Pablo, no teniendo nada, puede describirse, sin embargo, como poseyéndolo todo. Todo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque ellos serán saciados. La justicia en la Biblia tiene, queridos hermanos, por lo menos 3 aspectos: el aspecto legal, el aspecto moral y el aspecto social. La justicia legal es justificación. Cuando hablamos de justicia social, ¿cierto? Es justificación. Una relación correcta con Dios. Esa es la justicia legal, perdón. Una relación correcta con Dios. La justicia moral es aquella justicia del carácter, de la conducta que agrada a Dios. Y la justicia social, como aprendemos en la ley y los profetas, se interesa por la liberación del hombre de la opresión, al igual que por la promoción de los derechos civiles, la justicia de las cortes legales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso. Así los cristianos están comprometidos a tener hambre de justicia en la comunidad humana, en su totalidad, como algo que agrada al Dios justo. ¿Tenemos hambre y sed de justicia legal, moral y social? Porque a veces nos quedamos solo con lo social y dejamos de lado lo legal y lo moral. Es más fácil. Justicia social, yo me pongo a alegar o busco algo. Pero lo legal y lo moral. El crecimiento, queridos hermanos, de la vida espiritual del hombre es alimentado por un apetito voraz. Eso lo agregué yo. Un apetito voraz, espiritual, vigoroso, saludable. Si tenemos conciencia de poco crecimiento, ojo, cuando hablo de crecimiento espiritual no estoy hablando de conocimiento intelectual solamente. Ojo con eso, porque de repente creemos que el crecimiento espiritual está dado solo porque me aprendí no sé qué cosa y me leí no sé cuántos libros y aprendí todo. No, el crecimiento espiritual es otra cosa. Y si tenemos conciencia de poco crecimiento espiritual, ¿no será porque tenemos un apetito un poquito apagado? No basta llorar por el pecado pasado. Debemos también tener hambre de justicia futura. La justicia de Dios. No la nuestra, no la del hombre. Sin embargo, debemos tener conciencia de que en esta vida nuestra hambre nunca será plenamente saciada.
Esa hambre no puede ser saciada en esta vida. Debe ser voraz, pero tenemos que tener conciencia de que no la vamos a saciar nunca. O no debiera saciarse aquí en esta tierra. Ni nuestra sed totalmente apagada. Por lo que, queridos hermanos, debemos cuidarnos de nosotros mismos cuando sentimos que ya no tenemos esa hambre y esa sed. Si usted no siente hambre y sed de justicia, esta justicia de Dios, debemos tener cuidado con nosotros mismos. Y también debemos cuidarnos de aquellos que pretendan haber alcanzado una definitiva saciedad espiritual o estados supremos de iluminación y santidad. Ojo con eso también. Porque alguien que dice eso está en problemas. Y si nosotros lo decimos nosotros mismos, estamos en problemas. No es lo que Dios quiere. ¿Qué pasa con las otras 4? Ahí ya llegamos a las primeras 4. ¿Qué pasa con las otras 4? Ya decíamos que están más relacionadas con nuestra actitud hacia quienes nos rodean. Los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. Misericordia es compasión por la gente en necesidad. Eso es misericordia. Necesidad de todo tipo, ¿eh? Espiritual, física, económica. Ciertamente, queridos hermanos, los misericordiosos muestran misericordia hacia los demás. Nada nos mueve tanto al perdón y a la misericordia como el maravilloso conocimiento de que nosotros mismos hemos sido perdonados. Si eso no nos mueve, queridos hermanos, a tener misericordia por los demás, no hay nada que nos vaya a mover. Porque tenemos que tener conciencia de que primero nosotros fuimos perdonados por misericordia del Señor. Perdonar y ser perdonado, mostrar misericordia y recibirla van absolutamente juntas, indisolublemente juntas. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quiénes son los de limpio corazón? ¿Qué es ser limpio de corazón? Podemos limpiar las arterias, digamos, ¿eh? Pero ¿limpiamos el corazón? Dicen que son los absolutamente sinceros. ¿Somos absolutamente sinceros? Toda su vida pública y privada es transparente ante Dios y los hombres. Su mismo corazón, incluyendo sus pensamientos y motivaciones, es limpio, sin mezclarse con nada equivocado o ruin. Aborrecen la hipocresía y el engaño, carecen de segundas intenciones. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros podemos decir que vivimos una vida así de abierta, queridos hermanos? Estamos acostumbrados a usar caretas dependiendo del lugar donde estemos o donde vayamos o con las personas que estemos. Los de limpio corazón verán a Dios, queridos hermanos, porque debemos llorar ante nuestro Dios por la vida de hipocresía que vivimos y buscar la fidelidad y sinceridad que Él pide de nosotros, entendiendo que solos no lo podemos hacer. Insistimos, somos nada ante Dios y solos nada podemos hacer, solo con Dios. Bienaventurados los pacificadores. Somos personas que buscan la paz, querido hermano, pero no la paz del mundo, la paz de Dios. Todo cristiano está llamado a ser un pacificador tanto en la comunidad como en la iglesia. Y los pacificadores buscan reconciliar a los hombres entre sí. Debemos entender entonces que la pacificación, y aquí está la diferencia, es una obra divina y no de los hombres. Porque paz significa reconciliación. Y Dios es el autor de la paz y de la reconciliación a través de Jesucristo. No es que vayamos por el mundo haciendo que los hombres se den la mano unos a otros, se abracen y se den besos. No es eso.
es la reconciliación y la paz de Dios. Eso es. Como dice Pablo, por medio de Cristo, a Dios le agradó reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. No de otra forma, ni de otra manera. Y ya estamos terminando casi. Bienaventurados los que padecen persecución. Son perseguidos por hombres. ¿Somos perseguidos de alguna manera, queridos hermanos? No es que yo me persiga a mí mismo, no me estoy refiriendo a eso, sino que alguien nos persiga. No solamente cuando tenemos pesadilla que alguien nos persigue y salimos corriendo y no avanzamos nada. ¿Les ha pasado eso, no? Sí, son recurrentes esas cosas. ¿Somos perseguidos de alguna manera? Si padecemos persecución hoy, pertenecemos a una genealogía bastante noble, bastante noble. Pero la mayor razón por la cual debemos regocijarnos es porque sufrimos por causa de nuestra lealtad a Cristo y a sus normas de verdad y justicia. No es que nos persigan por cualquier cosa. No es que me persiga la ley porque no pagué no sé qué cosa o porque me robé no sé qué cuestión. No. Es porque a causa de nuestra lealtad a Cristo y a sus normas de verdad y justicia. La condición de padecer desprecio, rechazo, calumnia y persecución es una marca normal del discipulado cristiano, tal como lo es ser limpio de corazón o misericordioso. Todo cristiano debe ser un pacificador y todo cristiano debe esperar oposición. Alguien decía por ahí hace muchos años atrás, si no estás percibiendo oposición, es que no estás entregando el mensaje. Porque el mensaje produce oposición. Concluyendo, queridos hermanos, en las bienaventuranzas Jesús lo que hace es lanzar un gran desafío al mundo cristiano por un lado y exige a sus discípulos, o sea, a todos nosotros, que adopten su sistema de valores totalmente diferente y contracultural, que los hace o debiera hacerlos. Y esto es increíble, no es increíble, es maravilloso, que nos debiera ser perturbadores para el mundo. ¿Cuánto estamos perturbando al mundo? A su justicia y a su paz, a la justicia del mundo y a la paz del mundo. Perturbadores. ¿Somos perturbadores? Mis vecinos están perturbados por mí, y no me refiero a que yo pongo la música a todo volumen, como veíamos algún tiempo atrás que pasaba con una iglesia. Pero perturba a mis vecinos, perturba a mi familia. ¿Soy perturbador? ¿O todo pasa, como dicen hoy día, piola? ¿Paso piola? No se extrañe, queridos hermanos, si el mundo lo rechaza de manera abierta o de forma menos visible si usted entrega el mensaje. No se extrañe. Dios humilla a los soberbios, exalta a los humildes, pone en primer lugar a los últimos y a los que se creen primero los deja al final de la fila. Engrandece al que sirve y hereda la tierra a los mansos, dejando sin heredad a los que pretenden ser mejores o tener más y sufran de ello. Jesús llama bienaventurados a quienes el mundo rechaza. Y no estoy diciendo que usted se ponga pesado y que todo el mundo le caiga mal y que sea un pesado con todos los demás. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo o preguntándonos a todos y a mí incluso, a mí primero, ¿estamos entregando el mensaje de Cristo que perturba a los demás? ¿Es usted un discípulo con ese carácter esencial del cristiano tal como lo enseña Cristo en este sermón? ¿Es usted un discípulo que reconoce su pobreza espiritual y clama a Dios por su misericordia y perdón? ¿Es usted un discípulo que llora por su pecado y por los pecados del mundo? ¿Es usted un discípulo humilde, servicial? ¿Es usted un discípulo que busca la justicia con ansiedad de satisfacer el hambre y la sed de ella?
¿Es usted compasivo con los demás? ¿Vive una vida sin caretas? ¿Es sincero? ¿Busca la paz? ¿Busca que la paz de Dios y su reconciliación estén en todo lugar donde usted está? ¿Es de los que no se avergüenza del Evangelio y sufre el estigma de la sociedad que no busca ni teme a Dios? ¿Es usted ese tipo de discípulo? ¿Soy yo ese tipo de discípulo? Está claro, queridos hermanos, que no es por obras. Sin embargo, las marcas deben ser visibles a la vista de todos los que se cruzan en nuestro camino para la gloria del Dios nuestro. A eso nos llaman las bienaventuranzas, queridos hermanos. A unas marcas visibles que vienen ya de haber sido escogidos por la gracia de Dios. Les invito a orar. Nuestro buen Padre Celestial, necesitamos de tu ayuda, Señor, de tu amor, de tu comprensión.